obedecer a Dios para ser salvos. Antes eran esclavos del pecado, pero obedecieron de todo corazón las enseñanzas que Dios les ha dado. Ustedes fueron liberados del pecado. Romanos 6, 17 y 18. ¿De qué manera los primeros cristianos alcanzaron la salvación? Obedeciendo el Evangelio. Romanos 10, 16. Los cristianos que se convirtieron en Roma obedecieron. Por eso fueron liberados del pecado. Romanos 6, 17 y 18. Los cristianos expatriados encontraron la salvación de la misma manera. Al obedecer, quedaron limpios de sus pecados. Primera de Pedro 1:22. Todos ellos obedecieron los requisitos establecidos por Dios para ser salvos. Oyeron el Evangelio y lo creyeron. Romanos 1:8 y Romanos 5:1. Se arrepintieron de sus pecados. Romanos 6:1-2. Confesaron a Cristo. Romanos 10, 9 y 10. Y se bautizaron. Romanos 6, 4 y 5. La enseñanza bíblica es clara. La libertad del pecado se obtiene cuando se obedece la verdad. La verdad los hará libres. Juan 8:32. Y si seguimos la progresión espiritual, sabemos que Dios concede el Espíritu Santo a los que le obedecen. Hechos 5:32. El valor de la obediencia. Entonces, ¿hay algo que debemos hacer para ser salvos? Sí, obedecer. Y ustedes que obedecen a nuestro Dios, búsquenlo y procuren ser justos. Así podrán salvarse el día en el que el Señor muestre su furia. Sofonías 2:3. Dios exige y bendice la obediencia, pero castiga la desobediencia con la eterna perdición. Segunda Tesalonicenses 1:9. El apóstol Pedro preguntó: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Y Pablo contestó: sufrirán de eterna perdición. Segunda Tesalonicenses 1:9. Solo los obedientes se salvan. Jesús es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9 y Mateo 21:31. Jesús dijo: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre. Mateo 7:21. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no me obedecen? Lucas 6:46. El que obedezca mis enseñanzas jamás morirá. Juan 8:51. Si me obedecen, tendrán la vida eterna. Juan 5:25. ¡Qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen! Lucas 11:28. El que hace lo que Dios manda vive para siempre, permanece eternamente. Primera de Juan 2:17. Dios dará su aprobación a los que obedecen. Romanos 2:13. No es suficiente con solo oír el mensaje, hay que obedecerlo. Santiago 1:22. En la parábola del sembrador, Jesús dijo que las semillas que producen frutos representan a aquellos que escuchan el mensaje y lo obedecen. Lucas 8:15. Además afirmó: el que me obedece demuestra que me ama. Juan 14:21 y Santiago 2:24. Todos estos textos indican que el hombre tiene que obedecer a Dios para ser salvo. ¿Y si no obedece? Entonces no es salvo. El que no obedece al Hijo no verá la vida. Juan 3:36. El enojo, el terrible castigo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Efesios 5:6. Los que no obedecen a la verdad recibirán el gran castigo de Dios. Romanos 2:8. Caerán,
porque no obedecen la palabra de Dios. Tienen que ser castigados, caerán. Primera de Pedro 2:8. La gente tiene que obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Hebreos 12:14. Jesús mismo enseñó que los que no obedecen sus enseñanzas son insensatos. Mateo 7:26. Si la obediencia no fuera necesaria para la salvación eterna, ¿por qué ordena Pablo que nos ocupemos con temor y temblor de ella? Filipenses 2:12. En definitiva, Dios quiere que seamos hijos obedientes. Primera de Pedro 1:14. Bendiciones en el Antiguo Testamento que dependen de la obediencia. 1. Amor. Derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Éxodo 20:6. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto. Salmo 25:10, Salmo 103:17 y 18. 2. Sanidad. Obedece y Dios te protegerá de cualquier enfermedad. Deuteronomio 7:11 al 15, Éxodo 15:26 y Deuteronomio 28:58 al 60. 3. Protección. Si realmente le obedeces y haces todo lo que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y estaré en contra de los que estén en tu contra. Éxodo 23:22. Dios protege a quienes lo obedecen. Primer libro de Samuel 2:9, Proverbios 1:33. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. Proverbios 14:26. 4. Prosperidad. Obedece todos los mandamientos de Dios. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas. Primer libro de Reyes 2:3. Obedece para que prosperes en todo lo que hagas. Deuteronomio 29:9. Obedece sus mandamientos para que tú y tus hijos prosperen y vivan mucho tiempo. Deuteronomio 4:40. Si obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Job 36:11. 5. Prosperidad. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Dios. Primera de Juan 3:24. Dios está con los que obedecen. Salmo 14:5. 6. Respuesta a las oraciones. Obedécelo. Él siempre responderá a tus peticiones. Primer libro de Crónicas 28:9 y Malaquías 3:16. 7. Larga vida. Obedece mis decisiones y mandatos. Así te daré una larga vida. Primer libro de Reyes 3:4. El que obedece la ley de Dios se protege a sí mismo. El que la desprecia morirá. Proverbios 19:16. 8. Paz. Si obedecen, les daré paz y podrán dormir sin temor alguno. Levítico 26, 3 al 6. 9. Felicidad. Si observas la ley, vivirás feliz, felicísimo. Proverbios 29:18. 10. Sabiduría. Todos los que obedecen crecerán en sabiduría. Salmo 111:10. La gran lección espiritual que encierran todos estos pasajes es la siguiente: nos va mejor cuando obedecemos a Dios. Bendiciones en el nuevo pacto que dependen de nuestra obediencia. Amistad con Cristo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Juan 15:14. Respuesta a nuestras oraciones. Dios está dispuesto a escuchar a los que hacen su voluntad. Juan 9:31. Recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos porque obedecemos. Primera de Juan 3:22. Libertad del pecado.
Antes eran esclavos del pecado, pero obedecieron la enseñanza que se les dio y fueron liberados del pecado. Romanos 6, 17 y 18. Vida eterna. Si me obedecen, tendrán la vida eterna. Juan 5, 25. Todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Juan 8, 51. Cumplimiento de las promesas de Dios. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Hebreos 10:36. Entrada al cielo. Solo entrarán al cielo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Un sinnúmero de bendiciones dependen de la obediencia. Dichosos, bienaventurados, afortunados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. La obediencia es una señal de que somos sabios. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Salmo 111:10. El que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Mateo 7:24 al 26. Amamos a Dios. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Juan 14, 15 y 23. Conocemos a Dios. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Primera de Juan 2, 3 al 5. Permanecemos en Dios. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Primera de Juan 3:24. ¿Cuál es el anhelo de Dios? A Dios le agrada que lo obedezcan. Primer libro de Samuel 15:20. Jesús quiere que todo el mundo lo obedezca. Romanos 1:5 y Mateo 12:50. Dios lo ordena, que los pueblos del mundo lo obedezcan. Romanos 16:26 y Juan 13:17. Por nuestra parte, deberíamos decir como Israel: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. Ten presente que los resultados por no obedecer al Evangelio son terribles. Cualquiera que desobedezca a alguno de los mandamientos más pequeños y les enseñe a otros a desobedecerlo, será llamado el más pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca todos y enseñe a obedecerlos, será llamado grande en el reino de Dios. Mateo 5:19. Qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Primera de Pedro 4:17. Cuando el Señor Jesús aparezca, traerá juicio sobre los que se niegan a obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de eterna perdición. Segunda Tesalonicenses 1:7 al 9. Toma la decisión en este día de obedecer al Señor. Es por tu propio bien y el de los que amas. Recuerda el consejo del apóstol Pablo. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2.